el agua es determinante para todas las cuestiones agropecuarias, silvícolas, forestales. Si no hay agua, no hay desarrollo agropecuario, forestal y otras actividades que dependen del agua, como la acuicultura. El agua existente en todo el planeta, el 70% del agua dulce es destinado a las actividades agropecuarias. 70%. Sin tomar en cuenta de que el agua dulce está en los polos, está en ríos subterráneos, el 70% de toda esta agua va hacia la agricultura, principalmente. Ahí existen pues, muchos, muy diversos sistemas de utilización del agua, como son el agua por gravedad, los sistemas de riego por aspersión, microaspersión, por goteo, que los señalamos de manera muy general, es de mayor eficiencia hasta el riego por goteo. Hay cultivos, por ejemplo, que son frutales, allí sí se requiere definitivamente el sistema de riego por goteo. Los árboles hay desde pequeños, hay arbustivos, hay arbóreos, y el riego tiene que ser muy localizado para no desaprovechar todo el potencial que se tiene de agua. Entonces, ¿cuál es el más eficiente? El sistema de riego por goteo, definitivamente. Hay cintilla, hay microgoteros, hay equipo que está destinado, cae una gotita en el área de sombreado, que es donde se distribuyen las raíces de las plantas, y hay otros que incluso tienen inyectores, es todavía más eficiente. Obvio, tiene un costo, tiene que hacerse un estudio muy bien determinado de la cantidad de agua que se requiere, cuántos litros se le deben de suministrar por árbol, por cultivo. Entonces es un estudio técnico, riguroso, pero necesario, y eso hace eficiente el uso del agua. Los productores agrícolas del norte de México pues, se quedan sin agua. Es un problema bastante grave. En el Bajío están habiendo problemas de abastecimiento de agua. Ahí se utiliza o se aprovecha el agua fósil y cada vez está cayendo el manto freático. La comarca lagunera, desde hace más de 50 años, tienen que perforar cada vez más a más profundidades para la extracción de agua. Lo malo es que para reabastecer ese manto freático es muy difícil. No se logra volver a mantener ese nivel del agua porque llueve muy poco. En la parte sur de México, bueno, podemos decir que hay buena cantidad de agua. El estado de Chiapas, sobre todo, es muy rico en agua. Uno de los graves problemas es de que en sexenios pasados se les dio la concesión a refresqueras de que saquen todo el agua que quieran. Entonces extraen demasiada agua. ¿Para qué? Para hacer bebidas, agua embotellada, y que nos la venden a un precio estratosférico. Demasiado caro en ocasiones, a veces hasta más caro que un litro de gasolina, un litro de agua. Entonces el problema es bastante grave. Están habiendo disminución de ese manto freático. En Chiapas ya empieza a haber problemas de que algunas comunidades no pueden extraer agua de los pozos que antes sí podían tener. ¿Por qué? Porque se abate este nivel del agua por la grave y severa extracción de agua por las refresqueras. Tendría que modificarse el sistema de producción. Si antes tenían más disponibilidad de agua, ahora dependen más del temporal. Entonces ya no tienen agua ni para beber, no tienen agua para uso familiar. Entonces, ¿qué hacen? Muchos de ellos han tenido que migran a los centros de población mucho más grandes, emigran fuera del estado, pero los que logran quedarse en sus comunidades pues se ven con muy graves problemas. La recomendación es tratar de revisar esos permisos de cesión de agua, pues para que no abusen en la extracción del agua. Se les da la concesión para que saquen lo que ellos quieran.
no hay medida. Hay números de que tienen que extraer determinado volumen de agua, pero generalmente no se cumple. Es demasiada agua la que extrae. Entonces, alternativas que tuvieran que revisar esas concesiones para tratar de limitarlas en realidad o cortarlas definitivamente. Como agrónomos siempre pensamos en la seguridad alimentaria, cómo contribuir a que nuestros campos, nuestra agricultura, nuestro país sea autosuficiente en el ramo alimentario. Pero pues es una paradoja. Queremos producir alimentos, no hay condiciones, no hay agua. Se tiene que seguir comprando maíz al extranjero, pero en cantidades cada vez mayores. Dependemos de oleaginosas, dependemos de chiles, dependemos de granos, semillas de todo tipo. Entonces la compra es definitivamente muy grande. No podemos hablar de seguridad alimentaria. No se puede cuando tenemos que depender del extranjero. Tenemos capacidad para producir la cantidad suficiente de maíz. Somos el centro de origen y de diversificación del maíz, pero desgraciadamente no se apoya con los precios de garantía, no hay apoyo en fertilizantes, que se dé a un precio razonable, que no es que se regalen, no, que se den un precio razonable. Y dependemos del cielo, de lo que cae, del agua que cae del cielo. En Campeche es muy localizado los sitios donde se desarrolla la agricultura. De hecho, la isla sigue dependiendo al 100% de lo que viene de la central de abastos de la Ciudad de México. El cilantro, la cebolla, todos los comestibles vienen de fuera. Carmen depende casi 99.9% de lo que viene de fuera. Frutales, hortalizas, todos los productos que se comercializan aquí vienen de fuera. El agua, por ejemplo, que se utiliza para el consumo aquí en Carmen, pues tiene más de 100 kilómetros de distancia de los 10 pozos que hay en Chicul. Para la agricultura, no se utiliza ya para la agricultura, se utiliza para abastecer de agua a Ciudad del Carmen. Entonces, agricultura podemos llamar aquí agricultura nada más a la actividad que realizan de ciertas comunidades, pero de temporada. Creo que hay un uso y abuso del agua potable por las personas que habitan sobre todo la zona urbana, y me baso en lo siguiente. A mis alumnos de desarrollo sustentable les pido que me digan cuál es la huella hídrica, y generalmente los resultados que les dan de esta huella hídrica son demasiado insatisfactorios, es decir, es un abuso pero grandísimo del agua que tienen los muchachos como estudiantes. Utilizan muchísima agua, más de 100 metros cúbicos de agua al año, y es demasiada agua. La problemática en Carmen es bastante grave. Las tuberías, por ejemplo, están totalmente llenas de sarro. No llega ni a pasar ni el 50% del volumen de agua que debiera pasar, porque de un volumen de unas 5 o 6 pulgadas está reducido a un paso de agua demasiado pequeño. Pues eso hace muy ineficiente la distribución del agua. Es decir, el problema está bastante grave. Solamente el 30% de la demanda de agua se puede cumplir, se puede abastecer solamente un tercio de la demanda, y lo demás, pues ahí se va redistribuyendo en las diferentes colonias. Determinadas horas hay agua, en la mayor parte del día no hay. Es parte de la problemática, y nosotros debemos de entender que no debemos de tirar tanta agua.